Bienvenidos amigos y amigas al programa en que enseñamos cómo aplicar la tecnología al proceso educativo. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia y considero que la tecnología, si se usa de forma correcta, puede ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, pero si se usa de forma imprudente, esta anula nuestras capacidades. Hoy vamos a hablar de por qué y cómo tenemos que usar el podcasting en la educación, y es que esta es una herramienta de futuro. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con el mundo educativo, un podcast de historia dedicado a estudiantes, un canal de YouTube y una página de Facebook. Si como yo eres un apasionado de la educación, sígueme en todo ello. Te dejo las direcciones en las notas del programa. ¡Comencemos con el programa! El podcasting es la redención del sistema educativo, no exagero. En los tiempos de las pantallas móviles, en los tiempos del PowerPoint y de presentaciones visuales aburridas, en estos tiempos de la distracción, es más necesario que nunca reeducar la atención. El sistema educativo abusa de las imágenes, de las presentaciones y de los vídeos, y con ello estamos educando a una generación que va a tener un déficit de atención de caballo. Miren, durante siglos la principal forma de entretenimiento del ser humano era la de contar historias. Así se entretenía la gente a lo largo de la historia, contando historias, ya fuera un juglar, un vate, un poeta, un trovador, leer en voz alta. La gente le gustaba contar historias y escuchar historias. No se necesitaban cines, no se necesitaban imágenes, no se necesitaban PowerPoint. El orador tenía que explicar la imagen o concepto y el oyente hacía un trabajo creativo imaginando esa cosa que el orador explicaba. Pero hoy lo arreglamos todo con un PowerPoint y un vídeo. El oído en la atención. Y un medio que puede ser el contrapunto a esos diabólicos PowerPoint es el podcasting. En el mundo hispano está empezando, pero aún hay una mayoría que no conoce lo que es esta herramienta. Por eso, en la actualidad, el público que está en este mundo es gente culta y comprometida. No estoy exagerando. O sea, hagan ustedes una búsqueda en su reproductor de podcasting y todos los temas que se van a encontrar son temas relacionados con la cultura, con la educación, con las nuevas tecnologías, con la historia, con el arte. O sea, todo lo que se está haciendo ahora mismo es con afán de construir y de hacer cultura. Seguramente cuando esto se popularice, cambie. Quien no es fan del podcasting es porque no lo conoce. Pero esta herramienta está llamada a sustituir a la radio convencional, y es que su tecnología es tan sencilla que se hace irresistible al uso. Si estás escuchando este podcast, pues ya lo sabrás. Pero si este es de los primeros podcasts, he de decirte lo siguiente: el podcasting crea adicción y como herramienta educativa tiene unas posibilidades enormes. Vamos a hablar de los efectos negativos del podcasting. Como ya hicimos en Instagram y en YouTube, vamos a ver qué cosas malas tiene el podcasting. Pues vamos a ver. La primera de todas es... a ver. Lo más negativo del podcasting es... no se me ocurren. No se me ocurren cosas negativas del mundo del podcasting. Lo siento, es que me gusta mucho me gusta tanto este mundo que ahora mismo no le veo nada negativo. A lo mejor es que estoy enamorado, tengo un crush por este mundo, por el podcasting, entonces ahora mismo no le veo nada malo. Y es que, como he dicho antes, ahora mismo los que están dentro se dedican a difundir mensajes constructivos. Con el tiempo, seguramente esto cambie y pasará lo que ha pasado en otras redes sociales, como puede ser Twitter, YouTube o Instagram, también Facebook, ¿no? Que se llena de haters, de gente que difunde odio, de gente que difunde insidia, de gente que siembra discordia y gente que a menudo está mal de la cabeza y usa sus redes sociales para difundir esos problemas que ellos tienen y cargar contra otras personas, difamar. Esto, por desgracia, Internet deriva por ese camino. Pero por eso es importante el proyecto que estamos haciendo aquí. Por eso este podcast es tan importante, la tecnología y la educación. Por eso, si me estás escuchando, es tan necesario el trabajo que estás haciendo en tu aula, con tus alumnos, con tus hijos. Por eso es tan importante. Nosotros somos el contrapunto a esa gente, a esos haters.
Aquí en este programa siempre enseñamos a usar cada herramienta con un fin positivo y con el afán de mejorar el mundo. Así, así. Entonces, aunque el podcasting en un futuro empieza a contaminarse con gente que viene a difundir odio y que viene a sembrar discordia, nosotros, por eso los maestros y profesores, debemos estar ahí para poner un contrapunto y sembrar amor. Sí, he dicho la palabra amor, palabra proscrita en el sistema educativo. Como he dicho, el podcasting está empezando en el mundo hispano, por lo que la llegada del gran público está aún por llegar. Vamos a hablar de los beneficios del podcasting. Miren, el principal beneficio del podcasting, ya lo he dicho, es reeducar la atención. Es fundamental, fundamental. Reeducar la atención, que la estamos perdiendo, que ahora mismo ya todo el mundo tiene el déficit de atención, vivimos en el mundo de la distracción, no somos capaces de concentrarnos, no somos capaces de poner el foco en una tarea durante más de 10 minutos, durante más de 5 minutos. El podcasting puede ayudarnos a concentrar. El hecho de tener que escuchar una historia, hablar el hecho de tener que escuchar una historia durante 10 minutos a una persona que habla durante 15 minutos, etcétera, eso nos ayuda a trabajar la atención. Y es que la atención se puede trabajar. No es una excusa de decir, yo es que me distraigo mucho. Pues trabaja la atención. No usa eso como un parapeto. Y hay otro beneficio aparte de reeducar la atención. Y es que... es que esto me tiene enamorado. Miren, la usabilidad, la sencillez, el poderte llevar la explicación a la calle, al gimnasio, al deporte, al momento en el que arreglas tu cuarto, al momento en que friegas los platos. El podcast se puede escuchar en el móvil y eso permite que un alumno escuche a su profesor mientras va al colegio, mientras arregla su cuarto, mientras se ducha. No me digan que no es maravilloso. O sea, estar estudiando historia mientras va al instituto o mientras va al centro de compra, te pones tu podcast y estás escuchando a tu profesor y estás estudiando. O sea, es que no me digan que no es fantástico poderte llevar la clase fuera de tu cuarto del aula mientras estás haciendo otras tareas. Miren, un podcast se escucha, bueno, aunque pueda resultar obvio, pero un podcast se puede escuchar en el ordenador, pero también, sobre todo, se escucha en el móvil. Y esto es otra cosa importante. Si enseñamos a los alumnos lo que es el podcasting y estos empiezan a escuchar podcast en su móvil, descubrirán por fin que el móvil está para cosas más importantes y cosas más profundas como es hacerse selfie, subirlo todo a las redes sociales, chatear. No. El móvil también está para usar podcast de calidad, podcast educativos, podcast constructivos, como el que este pretende ser. También se puede escuchar al profesor que te está explicando. En el móvil, si tienes un iPhone, puedes escucharlo desde la aplicación Apple Podcast y si tienes Android, puedes escucharlo desde la aplicación más popular para Android que se llama iVoox. Y bueno, ¿cómo podemos usar el podcasting en el aula? Lo primero es hablarle a los alumnos de lo que es el podcasting y es que hay mucha gente en España que sigue sin saber lo que es el podcast. Por eso lo primero es informarles de lo que es. Luego sería hablarle a los alumnos y animarles a escuchar esos canales que hablen de sus pasiones. Y es que en el mundo del podcasting hay de todo. O sea, cualquier tema que busques, hay gente que esté hablando sobre ese tema, por muy raro que parezca. Y además, como he dicho antes, gente que suele poner pasión. El que se mete en esto, el que se pone a hablar. Porque miren, la mayoría no cobramos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque nos gusta y muchas veces pues lo que hacemos es poner mucha pasión y eso se transmite. Como siempre, vamos a poner ejemplos de podcast positivos y de nuevo me voy al mundo del fitness, como ya he hecho en los programas anteriores. Miren, un programa que habla sobre fitness y nutrición que está muy de moda y que arrasa y que yo les recomiendo, se llama Fitness Revolucionario. Este es un podcast que consigue miles y miles de descargas en todo el mundo. Su autor es Marcos Vázquez y les recomiendo que lo escuchen y también se lo podemos recomendar a los alumnos porque hoy día, gracias a Dios, está muy de moda el tema del gimnasio, del fitness entre los jóvenes. Oye, pues pueden aprender mucho con ese podcast. ¿Para qué más podemos usar el mundo del podcasting? Pues como ya dije en el podcast dedicado a YouTube, aquí cada profesor puede buscar canales de su asignatura, que lo hay, y mucho, y utilizar ese material de apoyo. Si eres profesor de ciencia, busca un canal de ciencia, selecciona el contenido y pide a tus alumnos que lo escuchen, que se suscriban a ese canal.
Y tengo que decir lo siguiente, miren, hay muchos profesores youtubers con canales dedicados a su asignatura y canales de calidad y que hay ya material en YouTube, si eres profesor, sea el área que sea, ya puedes encontrar canales en YouTube dedicados a esa asignatura y bueno, pero profesores de instituto, podcaster, conozco poco. Yo llevo ya a fondo en este mundo como 3 o 4 años, conozco más o menos lo que es el podcasting en habla en español, por lo menos en España, y tengo que decirles que conozco a pocos profesores de instituto podcasters, pocos, por no decir que conozco solo a uno. O sea, solo conozco a un profesor de instituto que se dedica a subir contenido dedicado a sus estudiantes y es el servidor que le habla. O sea, no conozco a nadie más, sinceramente. No quiero echarme flores, pero ahora mismo no conozco a otro profesor que esté haciendo algo, lo que yo estoy haciendo. Si existe, pues pónganmelo en la nota del programa, pero no hay. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que los profesores tienen que entrar al podcasting. Es maravilloso, está todo por hacer. Si eres maestro, eres profesor de instituto, de universidad, si eres un educador, o si no eres profesor, pero te gustaría serlo. Está todo por hacer. Métete en el podcasting. ¿A qué estás esperando? Crea tu canal de podcast. Coge tu asignatura, coge tu materia, disecciónala, intenta hacerla amena y súbelo a tu canal de podcast. Va a ayudar a mucha gente. No hay nadie que lo esté haciendo. Vamos, los maestros y profesores deben de entrar a este mundo, por Dios, que está por hacer. Construyámoslo desde la base con cimientos sólidos. Miren, el sistema educativo llegó tarde y mal a YouTube. Ya es verdad que, como dije, ya hay profesores que están usando YouTube y es bueno que los profesores estemos en YouTube porque los jóvenes están ahí. Si los jóvenes están ahí, nosotros debemos estar también ahí. No digo necesariamente que, entiéndanme, no digo necesariamente que tengamos que hacer vídeos donde salir nosotros, pero es necesario que conozcamos ese mundo. A Instagram, nada. O sea, el sistema educativo no tiene ni puñetera idea de lo que es Instagram y de lo que ahí se cuece. Mal, muy mal, muy mal. Deberíamos estar en Instagram. Y en el podcasting, por favor, no lleguemos tarde. El sistema educativo no puede llegar tarde. Los maestros y los profesores no podemos llegar tarde al podcasting y de nuevo ser los últimos en incorporarnos. Por eso es muy importante, si eres maestro o profesor, que crees tu canal. Y si lo creas, por favor, ponlo en las notas del programa y así yo te conozco y te conocemos, también te conoce la gente que a mí me escuche y entre todos nos ayudamos. Y les voy a decir cómo aplico yo, cómo trabajo yo el podcasting con mis alumnos. Yo hace 2 años empecé a subir mis explicaciones en formato audio a internet, a un canal. Lo puse primero en iVoox y luego lo pasé a iTunes. O sea, se puede escuchar en iVoox y en iTunes. Y creé el programa que se llama Historias con el móvil. Fíjense, se llamaba Historia con el móvil porque empecé a grabarlo con el móvil. Y ahí que hacía, subía mis explicaciones en formato audio y la he ido subiendo y poco a poco ese canal ha ido creciendo y teniendo bastante éxito. ¿Qué es lo que hago con ese canal? Pues antes de empezar un tema, por ejemplo, el tema siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer con mis alumnos? Yo ya tengo un podcast grabado que se llama Causas de la Primera Guerra Mundial. Pues, ¿qué le voy a decir a mis alumnos? Que escuchen ese podcast y que en clase vamos a hacer un trivial. Y basado en el podcast. Y voy a coger preguntas y respuestas de ese podcast que yo hice ya hace 1 año. Y entonces en clase vamos a estar haciendo preguntas y respuestas de ese podcast. Quien más acierte, quien tenga 4 respuestas correctas, por ejemplo, 1 punto más en el examen. Y una vez que ya hemos hecho ese trivia, ya me pongo a explicar en clase las causas de la Primera Guerra Mundial. Y ahí voy a dar prácticamente la misma explicación que tengo en el podcast. Y además, esa sería la primera función. O sea, ahí ya estamos trabajando la clase invertida. El alumno primero me escucha y para que me escuche pongo el trivial ese para motivarlo y darle un premio si lo escucha. Y una vez que lo escucha, me escucha en clase y esa explicación que me va a escuchar en clase ya es como estudio, porque como ya me ha escuchado en casa 1 vez, cuando yo lo repita en clase, esa segunda vez va a ser una forma de estudio. Pero es que antes del examen el alumno puede volver a escucharse el podcast y ya le va a venir pues, rematadamente bien. Y como he dicho antes, es que el podcast te lo puedes llevar a la calle. No te apetece estar estudiando en tu cuarto, ponte los audios, date un paseo y me escuchas. Y estás estudiando mientras te estás dando un paseo y te estás despejando. Es maravilloso, ¿verdad? Y otro proyecto más que creé, esto lo hice este año, otro podcast de historia dedicado solo a estudiantes de segundo de bachillerato. Decidí que el canal Historia con el móvil
iba a tener un carácter más generalista, más abierto, y decidí crear un canal que fuese Historia de España para selectividad, que este iba a ser un canal más pesado, más denso, porque los alumnos de segundo de bachillerato no están para anécdotas, están para que les den los apuntes, a trallas, sin anestesia, no tienen tiempo para más historia y lo que quieren es aprobar su selectividad. Entonces, en ese canal explico historia de forma contundente, dirigida a aprobar el examen de selectividad. Curiosamente, yo creía que ese canal me iban a escuchar muy poco y está ahora mismo, la semana pasada llegué al número 3 en iTunes, en la categoría de historia. O sea, me está escuchando bastante más gente de la que yo creía. Bueno, pues esos son los dos. Bueno, y tengo que decirles que a mis alumnos les funciona muy bien. Ese canal, Historia de España para selectividad, se escuchan siempre los podcasts. Se los escuchan siempre. Porque al final, las explicaciones que yo subo son las mismas que yo he dado en clase. Entonces, repasan muy bien escuchándome en su casa y están siendo una herramienta muy, muy, muy útil. Y es que tecnológicamente es muy sencillo. Es muy sencillo. Se puede grabar un podcast con el mismo móvil. Y luego, subirlo a una plataforma como iVoox, que no se tarda ni 5 minutos. O sea, es que tecnológicamente esto no tiene ningún misterio, no hay que hacer, no hay que hacer nada del otro mundo. Así que es muy importante que maestros y profesores se creen canales educativos. Por ejemplo, yo si fuese profesor de francés o de inglés, lo que haría, pues lo tengo muy claro. Por ejemplo, haría una explicación de gramatical, si soy profesor de inglés, explicaría en inglés pues lo que es el presente simple, el presente continuo, las condicionales. Y haría una breve explicación de 5 minutos, no más. Una breve explicación de 5 minutos y la subiría a mi canal de podcast. Si, por ejemplo, era un profesor de ciencia, dice, haz lo que yo estoy haciendo en historia. Coge tema por tema y breves explicaciones de 10 minutos, de 15 minutos, súbela en formato audio a tu canal. Esto se puede aplicar con cualquier asignatura que tenga contenido teórico. Hombre, para la historia viene de maravilla, pero todas las asignaturas tienen cierto componente teórico, pues ese componente teórico se puede subir en formato audio. Muchísimo más útil que YouTube, muchísimo más. En YouTube el problema es que te distrae, el problema es que en YouTube te pones a ver un vídeo y al final acabas viendo otros 10 que no tenían nada que ver con el que querías ver. Sin embargo, los audios te lo pones, escuchas y punto. Y tienes que escuchar ese audio. Y por eso digo que se trabaja muy bien la atención. ¿Y los alumnos? ¿Cómo podemos trabajar el podcast con los alumnos? Bueno, pues les voy a contar otra idea que yo he hecho para ver si a ustedes les sirven. Yo lo que hice, este año doy 2 cuartos de la ESO. Así que lo que hice con los 2 cuartos de la ESO, dividí, o sea, 60 alumnos, pues tenía que hacer grupos de 3. Y por grupos tenía que crear un audio, un podcast, del tema que quisiesen. Bueno, el tema que quisiesen, exceptuando fútbol. De fútbol no les dejo que hablen, por la sencilla razón de que ya tenemos bastante fútbol como para seguir, para que nosotros sigamos hablando de fútbol, y si les dejo que hablen de fútbol, la mitad me lo hacen de fútbol. Así que ese fue el único tema que veté. Y tenían que, por grupos, hacer un programa de radio, y ya les digo, un programa de radio que se podía grabar perfectamente con el móvil. De hecho, hubo alumnos que grabaron su podcast en la calle, con el ruido de los coches, y se escucha bien y hasta queda bien. Otros alumnos lo grabaron en el recreo, y se escucha a los niños jugando y queda bien, suena bien. La radio se llama Radio IES Francisco Ayala, está en iVoox. Bueno, pues, o sea, esa fue mi idea. Entonces, si tienes 60 alumnos y los divides en grupos de 3, bueno, pues tenemos ahí 20 programas, tenemos 20 podcasts que cada semana vamos subiendo 2 y ya tienes un programa de radio hecho. Pero, bueno, esta idea, por ejemplo, si eres profesor de francés, pídele a tus alumnos que hagan un programa en francés de 10 minutos, de 15 minutos, y crea un canal de tus alumnos donde tus alumnos hablan en francés. Si eres profesora de educación física, bueno, la idea la tengo clarísima. Pide a tus alumnos que comenten, que hagan programas deportivos y que cada grupo haga un podcast sobre un determinado deporte y la actualidad de ese deporte. Insisto, yo el fútbol lo dejaría a un lado, pero pídele a tus alumnos que hablen sobre la actualidad del balonmano en España, sobre el baloncesto, sobre el tenis, y que hagan un comentario deportivo sobre esos deportes. Les digo que pronto voy a subir un vídeo a mi canal de YouTube sobre cómo se hace un podcast escolar. También haré un podcast en este mismo programa sobre cómo entrando en detalles técnicos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya ayudado para que juntos podamos cambiar el mundo. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like en iVoox o 5 estrellas en iTunes. También te recuerdo que puedes seguirme en mis otros proyectos educativos, ya sea mi podcast de historia,
mi canal de YouTube, mi blog. Te deseo lo mejor, te deseo que seas muy feliz y te espero en el próximo programa.